Bueno, buenas noches a todos. Pasa muchas veces que uno, como venimos hablando últimamente, temas más, buenas noches, más psicológicos, pasa muchas veces que uno siente que está a veces en caída, en picada, en un momento difícil y no sabe cómo levantarse. Y hasta muchas veces bajamos los brazos y nos desesperamos diciendo, se terminó, digamos todo, ya no sé qué más hacer, etcétera. Eh, y muchas veces ese momento que uno lo toma como el final, en realidad uno lo puede transformar en un comienzo, en un nuevo comienzo. Y de hecho nosotros como pueblo estamos pasando en estos momentos, en los últimos años ya, un momento similar. Cuando en el 7 de octubre ocurrió lo que ocurrió, lamentablemente, y todos nuestros corazones simplemente se quebraron, eh, y en cierto modo nuestro, digamos, nuestro pensamiento, nuestra memoria volvió años atrás, épocas de la Shoah, épocas duras del pueblo judío. Y hoy, ¿cuánto? 2 años y 3 años después, más o menos, eh, vemos nosotros que eh, eso trajo después un nuevo, digamos, otro, otra realidad en lo que es Medio Oriente. Israel de repente logró y está logrando también disminuir a sus enemigos. Yo no digo aniquilarlos, terminarlos, porque queremos que hagan teshuvá a todos. Siempre queremos que se arrepientan y que se encaminen el camino del bien. Ese es nuestro deseo. Pero bueno, en definitiva, de repente Israel cambió su forma de tratar las cosas y empezó a asegurar su territorio. Y cuando nosotros nos acordamos de esto y vamos para atrás, ahora se viene la fiesta de Pesaj, el pueblo judío, estando esclavizado en Egipto, había perdido ya toda esperanza de libertad. Y de repente, en pocos días, ellos ya estaban frente al monte Sinaí, libres, recibiendo una Torá. Y en ese, frente al monte Sinaí, Dios les dijo: ustedes no solamente que no son esclavos, serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado. Es decir, vemos nosotros como de repente en los momentos más duros, en los momentos en los que nuestro pueblo estuvo cabizbajo, estuvo desesperanzado, volvimos a surgir de una manera fuerte. Y podemos ver en la historia, vamos a tomar los sucesos más importantes de nuestra historia. La salida de Egipto nos trajo la entrega de la Torá, después ingresamos a Eretz Israel, fue la destrucción del primer templo en manos de los babilonios, y después del primer templo vino el pueblo judío, hizo en Babilonia grandes centros religiosos y digamos, quizás los centros más importantes de estudio y de conocimiento que habían en esa época no estaban en la tierra de Israel, sino estaban en Babilonia. También soportamos nosotros que acaba de pasar Purim, en el imperio persa, que los persas conquistaron Babilonia y de repente nosotros quedamos todos dentro del imperio persa. Vino Amán el malvado, que nos quiso aniquilar a todos, a todo el pueblo, y hubo el Benafojo, como hablamos la semana pasada, hubo un cambio, se modificó ese decreto, y el pueblo judío salió, la Yudima de Torah, Besimcha Besazón, hubo alegría, se transformó en un día de las festividades más alegres que tiene nuestro pueblo. Después, si nosotros seguimos adelante en la historia, vamos a ir a la época del Segundo Templo, que en la época del Segundo Templo fue clave. La época del Segundo Templo, que fue destruido por los romanos y le dio comienzo al exilio actual en el que nosotros estamos hasta el día de hoy. Mientras Jerusalén ardía en llamas, mientras el pueblo judío estaba llorando la destrucción de su templo, de su centro religioso, estaba naciendo el Talmud, el gran Talmud. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? Ya lo contamos varias veces. Rabban Yohanan ben Zakkai, gran sabio, líder espiritual, religioso de esa época, decidió salir y enfrentar al general, a Vespasiano, el general romano, y
y tener una conversación con él. Bueno, en esa conversación, bueno, Jerusalén estaba sitiada por dentro y por fuera, por dentro por los birionim, que eran judíos que querían eh, generar una rebelión del pueblo contra los romanos, entonces por eso sitiaban Jerusalén de lado de adentro para que nadie pueda salir y que la gente matar de hambre a la gente para que no les quede otra que salir a luchar. Y por fuera estaba sitiada Jerusalén, es decir, nada podía ingresar a Jerusalén porque estaban los romanos. Entonces él sale, se hace pasar como por muerto, y como no hay cementerios en Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, dentro de las murallas el cementerio quedaba afuera y se enterraban los muertos afuera, lo sacaron, y una vez que salió fue a hablar con el general, con Vespasiano, y después de que él se sorprende por la grandeza, Rabban Yohanan Ben Zakkai le dice, pedime un deseo y te lo concedo. Un deseo y te lo concedo. Rabban Yohanan Ben Zakkai le dijo, dame a Yavne y a sus sabios, Yavne Bejajamea. Es decir, no le pidió que no se destruya y que no queme Jerusalén ni el templo. ¿Qué es lo que le pidió? Dame a Yavne, que era el centro de estudio, el centro de Torah, el centro de conocimiento del pueblo de Israel, Yavne Bejajamea, Yavne y a sus sabios. ¿Y por qué? Porque Rabban Yohanan Ben Zakkai sabía que un templo, unas paredes, un pedazo de materia, se puede quemar y se puede destruir, pero nadie puede quemar nuestro interior, nuestro conocimiento, nuestro apego a la Torá, si es que nosotros no lo permitimos. Y gracias a eso, porque digo que es tan importante, porque ahí cambió, hubo algo nuevo en la historia de nuestro pueblo. En vez de aferrarnos a una construcción, nos aferramos y pusimos la construcción dentro nuestro. Hicimos un Betamigdash interno, construimos un Betamigdash interno por medio del estudio de la Torá, el cumplimiento de las mitzvot, y de esa manera nosotros pudimos superar todas las persecuciones, toda la dispersión en el mundo entero, donde hubo un judío, como mandé en el mensaje, había una mesa con un libro abierto donde se podía estudiar, donde se podía vivir como judío, y eso nadie lo podía quemar. Podían quemar el libro, pero no el estudio, no la espiritualidad que uno tenía. Y después, más adelante siguieron, nació el Talmud, dijimos ahí. Después, más adelante, fue la Inquisición. Después la Inquisición trajo dos grandes cosas en la historia de nuestro pueblo. Primero fue la Kabbalah de Arizal. Ahí de repente surgió la Kabbalah y surgió también el Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Dos grandes obras que hasta el día de hoy nos acompañan, surgieron después de la Inquisición. Después hubieron también en Meorá Tach eran en 1648 y 49 con Khmelnytsky y todas las persecuciones. Después de eso, después de esas matanzas, nacieron los Balei Tosfot, eran los nietos de Rashi, hicieron su gran obra sobre todo el Talmud. Es decir, cada vez que hubo algo malo, y también, perdón, ahí nació el hasidismo. Salió el hasidismo después de eso, unos años después, el Baal Shem Tov y todo lo que le dio lugar al Baal Shem Tov. Es decir, nuestro pueblo sabe de convertir momentos difíciles, momentos duros, en algo nuevo, ¿sí? En una innovación. Y el mundo nos ve y nos dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Babilonia, Persia, Roma, Grecia, todas las grandes potencias, todas caen, todas desaparecen y nosotros estamos ahí? Nosotros podemos pasar todas esas cosas y no es que no somos un pueblo golpeado, somos un pueblo golpeado, muy golpeado. Sin embargo, hoy, y no dije la Shoah, y la Shoah nos trajo hoy Eretz Israel, hoy es el país con más, por primera vez en mucho tiempo, en muchos años, en años y años de historia, quizás desde la época del Segundo Templo, que Israel tiene la mayor cantidad de judíos en el mundo. Es decir, es el país con más judíos. Superó a Estados Unidos. Eso es la creación del Estado de Israel y el pueblo judío, el pueblo de Israel yendo a vivir a Israel, toda la Aliá y todo ese movimiento vino después de la Shoah. Es decir, nosotros sabemos de sufrimiento y sabemos también de reconstrucción y de innovación, nos sabemos renovar. Y ahí sí todos se preguntan, ¿qué tiene nuestro pueblo que parece que lo podan, le queman las raíces
y aún así vuelve a surgir un árbol con toda su fuerza, todo su vigor, todos sus frutos y todo. ¿Qué es lo que tiene nuestro pueblo? Y el secreto está en una para allá que vamos a leer en este Shabbat. Si este Shabbat se lee Vayakel Pekudei, estamos terminando el libro de Shemot, pero además también se lee Parshat HaJodesh. Parshat HaJodesh es la parashá en la que Dios le ordena a Moshe y a Aarón, ahora vamos a decir en qué momento, le ordena a Moshe y a Aarón hacer el calendario, el Lua, es decir, ordenarse en base a un calendario mensual, cuándo son las fiestas, etcétera. ¿Sí? ¿Y por qué se lee esa para allá? Se lee siempre antes de Rosh Chodesh Nisan, antes del comienzo del mes de Nisan. Es decir, que la semana que viene va a ser Rosh Chodesh Nisan y ya entramos en el mes de Geulah, un mes de libertad, de liberación, que es el mes de Pesach. Pero lo interesante es que antes de que Dios mande la última de las plagas, antes de que libere al pueblo, que el pueblo se sienta libre de Egipto, Dios lo llama a Moshe Aarón, le dice a Jodesh Azel Ahem Rosh Hodashim. Este mes, que está empezando ahora, el mes de Nisan, será para ustedes el comienzo de todo, el primero de todos los meses. Y de hecho la Torá después empieza a nombrar todos los meses, no le pone nombres. ¿Sí? No es como ahora nosotros tenemos Nisan, Sivan, bueno, todo eso, Nisan y Sivan, esos son nombres que le pusieron después. En la Torá, bíblicamente, los meses no tienen nombres, tienen números. Primer mes, segundo mes, tercer mes. Y uno dice, ¿pero segundo de qué? Si nosotros sabemos que Rosh Hashanah, que es el comienzo del año, dice la Torá, bajó de Yashvi, el séptimo mes. ¿Cuándo vieron ustedes un pueblo que empieza el conteo desde el séptimo mes? ¿Por qué no desde el primero? Porque Dios en realidad, a partir de ese momento, nos dio a nosotros como dos líneas, es decir, dos calendarios o como, dos formas de contar los meses y los años. Uno es desde la creación del mundo, con uno contamos los años y con el otro contamos los meses. Es decir, que hasta ese momento, si había un conteo, era un conteo de años. Por eso Rosh Hashanah es el día en el que Dios creó al ser humano y a partir de ahí empezó el conteo de los años. Pero cuando llegó el mes de Nisan, Dios le dice a Moshe, a partir de ahora ustedes van a contar meses. Y esos meses lo van a contar a partir de este mes. Este mes, el mes de Nisan, será para ustedes el primero de los meses. Entonces, siempre que contamos un mes, contamos desde la salida de Egipto. Y fue el segundo mes de Nisan, el tercer mes de Nisan. Y así sucesivamente. ¿Y cuándo queda entonces Rosh Hashanah? En el séptimo mes. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que la Torá nos está mostrando con el tema del mes? La importancia de contar, de hacer un calendario, un luaj según los meses. Y para responder esto vamos a profundizar en uno de los textos que hace poco también di un shiur sobre eso, uno de los libros de Shlomo Amelech. ¿Quién fue Shlomo Amelech, el rey Salomón? Shlomo Amelech fue hijo del rey David, y como lo dice su nombre, Shlomo viene de la palabra Shalom, porque en su época hubo paz. David Amelech se encargó de conquistar o de repeler, de doblegar a todos los enemigos de Israel. David Amelech luchó contra todos aquellos que nos querían exterminar y los venció. Y después, cuando muere él, cuando ya por fin había vencido a todos, llega Shlomo Amelech, y Shlomo de repente, en la época de Shlomo Amelech había paz, Shalom, no había guerras con nadie, había mucha prosperidad, Ishtahat, no Ishtahat Gafno Betahat Nato, cada uno estaba bajo su viñedo y bajo su higuera, y quiere decir que había prosperidad. Venían de todos lados a Jerusalén a ver la sabiduría de Shlomo Amelech, a conocer a este rey tan sabio que tenía el pueblo. Y Shlomo Amelech era una persona súper rica, era un rey muy rico, muy, muy rico, y tenía de todo, ¿sí? Y además, Shlomo Amelech fue el que construyó el primer Bet HaMikdash, fue el que construyó el lugar donde hasta el día de hoy nosotros aspiramos que se reconstruya el tercero y nuestros rezos van hacia Jerusalén. Él construyó en Jerusalén
ese centro, ese Bet HaMikdash que tanto había anhelado su padre, el rey David. Y en el Bet HaMikdash habían 10 milagros, es decir, estaba en una época brillante, era la época de oro. Históricamente no hubo una época tan gloriosa para el pueblo judío que la época de Shlomo HaMelech. Sin embargo, Shlomo HaMelech escribe en uno de sus libros, Coelet, Eclesiastés en español, él empieza, Shlomo HaMelech se empieza a preguntar, dice, bueno, yo soy Coelet, fui rey de Israel, lo asocian Coelet con Shlomo HaMelech. Si yo fui de Israel y Venatati Divi Lidrosh Velatur Bejochma, como él tenía todo solucionado en su vida, entonces él con su sabiduría se dedicó a investigar y a ver la vida, a ver el valor de la vida, lo que era importante en la vida. Entonces fue y buscó y hizo toda una búsqueda eh, sobre todo lo que pasa y todo lo que sucede bajo el cielo. Y él llega a la conclusión. Yo vi que todo lo que hay, todas las cosas, las acciones que hay bajo el sol, Tajat Hashemesh, y él repite la palabra Tajat Hashemesh, bajo el sol, lo repite en varias oportunidades, Hevel Avalim Makol Avel Amar Kohelet. Todo es vanidad, dijo Kohelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo Kohelet. Maitron le Adam Malo. Después se pregunta, dice, ¿cuál es el beneficio que saca la persona de todo su esfuerzo? Sheamol Tajat Hashem, de todo el esfuerzo que se esfuerza bajo el sol. Y él dice, Dor va, Dor va, una generación va, viene otra, es decir, uno va, construye, hace una vida, un trabajo, y después, 2, 3 generaciones después, nadie lo conoce, nadie se olvida, el nombre se olvida. Si no sos una persona que realmente hizo un cambio en la historia, nadie sabe quién era el tatarabuelo. Y no, o sea, es decir, él vio, no hay ningún beneficio, el ser humano no tiene ningún beneficio, Tajat Hashemesh. Es decir, veía como todo vanidad. Y uno se pregunta, ¿cómo, Shlomo Melech? ¿Vos ves vanidad en todas las cosas? Vos que tenías una vida arreglada, una vida buena, una vida feliz, ¿vos ves que el mundo es todo malo? Entonces viene Shlomo Melech y dice, sí, justamente yo, que tengo todo, me doy cuenta que todo lo que tengo, que todo lo que hay, en definitiva, no tiene ningún valor. Entonces viene en el Masejet Shabbat, en el Tratado de Shabbat, el Talmud y dice, ¿cómo? Shlomo Melech, eso lo pregunto yo. ¿Cómo? Shlomo Melech nos quiere, ¿qué es lo que quiere? ¿Alentarnos o quiere que nos deprimamos? Porque sus palabras son deprimentes. Entonces viene el Masejet Shabbat, en el Tratado de Shabbat, y el Talmud dice, no, 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 hay que entender bien, hay que leer bien las palabras de Shlomo Melech. Shlomo Melech dice, no hay ningún beneficio para el esfuerzo de la persona bajo el sol, pero por encima del sol, ahí está el beneficio de la persona. Y ahora vamos a ver qué significa el sol, qué es el sol, por abajo del sol, encima del sol. Y ahí entramos en el tema del calendario. La persona, el ser humano, cuando cuenta los años, ¿qué es lo que está contando en realidad? ¿Qué contamos nosotros con los años? Contamos el ciclo del sol. 365 días que tiene el año, ¿qué es? Es el ciclo solar. Entonces, el ciclo solar representa la naturaleza. El ciclo solar representa la rutina. Representa lo que nosotros hacemos desde que nacemos hasta que morimos. Eso es lo que representa. Todos los años, un año, otro año. Pero de repente viene Dios y nos dice a nosotros, ustedes no están Tajat Hashemesh. Ustedes no están dentro de la rutina del mundo, dentro de eso, que dicho sea de paso, la palabra años, Shaná, dicen los sabios en el Talmud, viene de la palabra Sheiná, dormido, que es como alguien que está en la rutina y es Shinun, que es algo que es repetitivo. Esos son los años. Los años, el sol representa eso. Viene Dios y nos dice a nosotros, a Jodesh, Azel Lahem, Rosh Hodashim. Este mes será para ustedes, o sea, ustedes son el mes, Rosh Hodashim, será la cabeza de todos los meses. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué quiere decir? A Jodesh, Azel Lahem, Rosh Hodashim, este mes será para ustedes. ¿Qué nos está dando a nosotros como pueblo Dios en el momento en el que nuestras cabezas están en la esclavitud de Egipto, porque todavía no habíamos sido liberados? Es verdad que ya habían empezado las plagas y ya había
pero todavía estábamos dentro de los límites y las fronteras de Egipto. Viene Dios y nos dice: Jodesh Hazeh Lahem Rosh Kodashim. Ustedes no son sol, ustedes son luna. ¿Qué quiere decir son luna? La luna se renueva todos los meses. Siempre se apaga y vuelve a nacer, vuelve a crecer una luna nueva. Y la palabra Jodesh, que significa mes, viene de la palabra Hadash. Hadash, que significa nuevo, renovado. Entonces viene Dios, nos dice: ustedes no se olviden que no están tajat Hashemesh, ustedes no están bajo la rutina del mundo y de la vida, no están en la naturaleza del mundo, sino ustedes tienen un itchachut. Ustedes tienen que buscar, tienen el potencial, la fuerza de renovarse en cada momento difícil de la vida, tomarlo como una innovación. Por eso Dios nos da esa mitzvah a nosotros, no después de que salimos de Mitzrayim, sino dentro del mismo Egipto. Porque en ese momento el pueblo judío está escrito que, vieron que contamos la cuenta del Homer. La cuenta del Homer contamos 49 días. Uno de los motivos, dicen nuestros sabios, es que el pueblo judío, existe cabalísticamente hablando, hay 50 portales de impurezas. Mitzrayim representaba, Egipto representaba el número 50, era lo más impuro que había. Y el pueblo judío había llegado al portal 49. Es decir, éramos prácticamente egipcios. Nos habíamos asimilado prácticamente a los egipcios. Entonces, por eso viene la cuenta del Homer y es la refinación de esos portales. Entonces, nosotros son 49 días que contamos, cada sfirá tiene que trabajar internamente, uno tiene que trabajar esa sfirá internamente para poder salir, ir pasando, saliendo del pozo hacia la libertad, que es con la entrega de la Torá en Shavuot. ¿Sí? Entonces, el pueblo judío estaba en ese momento en Egipto y viene Dios y es justamente ahí, en ese momento tan bajo, cuando ellos ya estaban desesperanzados por la esclavitud, Dios los llena a ellos de repente de esperanza. Y les dice: ustedes no se olviden que son Ajodesh Azelahem. Ustedes tienen el poder de renovarse. Ustedes van a hacer algo nuevo y es cuando ahí Dios los saca de Mitzrayim y nos entrega la Torah. Fíjense ustedes que cuando hacemos Kiddush, por ejemplo, o siempre en todos nuestros rezos, cuando hablamos de Dios, ¿qué decimos? Zeher, o sea, Zeher Litziat Mitzrayim, ¿sí? Que recordamos la salida de Egipto. Anojí Hashem, eso lo que quería decir eran los 10 mandamientos, no el Kiddush, pero el Kiddush también. En los 10 mandamientos que dice: Anojí Hashem me lo queja, yo soy Dios, tu Dios. O sea, imagínense, ¿qué es lo más importante y sagrado que nosotros tenemos? La Torah. ¿Cuál fue el momento más crucial en la historia de la humanidad? El momento en el que Dios nos entrega a nosotros la Torah. Y Dios, como dice, Anojí Hashem me lo queja, se presenta: yo soy Dios, tu Dios, que te sacó de Egipto, te sacó de la tierra de Egipto. Y uno se pregunta: ¿qué? Dios, ¿esa es tu grandeza? Creaste el mundo. ¿Qué más que eso? Anojí Hashem me lo queja, yo soy Dios, tu Dios, que creé el mundo, que creé el cielo y la tierra. ¿Por qué que te saqué de Egipto? ¿Dónde está la grandeza de la salida de Egipto? En realidad es porque cielo y tierra representan la naturaleza. Y la naturaleza es algo, es la rutina, es lo repetitivo. La salida de Egipto es la innovación. Vos eras esclavo y yo te convertí en persona libre. Y como yo te convertí en persona libre, vos tenés la posibilidad y la capacidad de salir vos también de tu propio Egipto, no solamente salir de Egipto, sino, no dice Yetziat mi Mitzrayim. ¿Cómo se lo llama? Yetziat Mitzrayim. ¿Cuál es la diferencia entre Yetziat Mitzrayim y Yetziat mi Mitzrayim? Yetziat mi Mitzrayim es salir de Egipto. Mi Mitzrayim, de Egipto. Yetziat Mitzrayim, ¿qué significa? Salida de Egipto. ¿Qué quiere decir? ¿Que quién es el que sale? ¿Nosotros de Egipto o Egipto de nosotros? Yetziat Mitzrayim es la salida de Egipto, es decir, Egipto está saliendo, ¿sí? Si hubiésemos dicho mi Mitzrayim, es que nosotros salimos de Egipto. Sin embargo, dice Yetziat Mitzrayim, salida de Egipto, es que Egipto sale de nosotros.
Porque nosotros tenemos un Egipto dentro, es decir, tenemos una esclavitud, como dijimos muchas veces, la palabra Mitzrayim en hebreo, que significa Egipto, él tiene las mismas letras que la palabra Meitzarim. Meitzarim son limitaciones. Todos tenemos limitaciones en nuestra vida. Y lo que hay que hacer no es salir de las limitaciones, es sacar las limitaciones. Es decir, no vivir en ese límite constante en nuestras vidas. Y por eso es que Dios nos dice a Hashem me lo queja, yo soy Dios que te saqué de Egipto. Y por eso Dios nos entregó a nosotros en Egipto, nos dio la mitzvah de Ajod Yazel Ahem Rosh Hodashim. Este mes será para ustedes principio de todos los meses. Rishon Hu Lechotzei Hashana. Este es el principio de todos los meses. Y por eso, nosotros cuando contamos los meses, los contamos por eso no le pusieron nombres. No me acuerdo qué comentarios, qué comentarista dice, creo que el Radak, dice que a propósito, o sea, los meses no llevan nombre y llevan números para recordarnos siempre el primer mes, que nosotros somos meses, somos algo nuevo. Si hubiesen puesto nombre, entonces nos olvidamos de que hay un primer mes, que hubo un primer paso, que hubo ese mes de Nisan en el que nosotros, el que nos mostró a nosotros o se nos dio a nosotros esa fuerza y ese potencial de salir adelante. Una vez, profesor Brano, era un profesor, un filósofo y físico, él creció, bueno, estudió en la Unión Soviética, después salió, vivió en Estados Unidos. Él era muy allegado al Rebbe, pero él de joven no era religioso, él se hizo religioso, se hizo de Chabad, se acercó a Chabad y era una persona súper, o sea, filósofo y físico de la Unión Soviética, no era cualquiera, era una persona súper, creo que trabajó en la NASA también. En fin, una vez le preguntaron, le dice, profesor Branover, ¿cómo fue que usted hizo Teshuvah? ¿Por qué hizo Teshuvah? ¿Qué fue el clic que le hizo en su vida? Entonces él dijo lo siguiente, algo muy, muy lindo. Dice, cuando nosotros somos chicos, se nos pide que estudiemos y nos mandan a la escuela. Pero el chico no quiere estudiar, el chico quiere jugar. Pero no, le dicen, vos tenés que estudiar para después poder tener un oficio. Entonces la persona después tiene que, después de estudiar, va a estudiar un oficio, se instruye y después una profesión, un oficio. Y le dicen, pero ¿para qué quiero el oficio y la profesión? No, necesitas el oficio y la profesión para poder tener un ingreso, para poder trabajar bueno, entonces la persona hace el oficio, tiene una profesión y empieza a trabajar. Y dice, pero ¿para qué quiero? ¿Para qué necesito trabajar? Me di cuenta que necesitaba trabajar para formar una familia. Hasta que por fin formé una familia y tengo hijos, empiezan los problemas que tengo que solucionar de salud, de cuenta de banco, de qué sé yo. Me di cuenta que al final la persona, nosotros vivimos todos en búsqueda de los medios y nunca nos preguntamos cuál es el fin. Nunca no tenemos tiempo de preguntarnos qué es vivir, qué es la vida. ¿La vida qué es? Es correr detrás del sustento, del trabajo, de la plata, de la salud, de todas esas cosas. ¿Qué es la vida? Nunca nos preguntamos qué es la vida. Y eso es lo que a mí me llevó a hacer Teshuvah. Preguntarme qué es la vida me acercó a mi Neyamá, me acercó a mi alma y me dio la respuesta de para qué estamos en este mundo. Que nosotros no estamos acá para, como dijo Shlomo Amelech, Maitron, Tajat Hashemesh, debajo del sol no hay ningún beneficio. Dolo Bedolba, lo que nosotros hicimos lo hicieron nuestros abuelos también. Todos trabajaron, todos estudiaron, todos hicieron. ¿Y dónde están? ¿Qué hay de ellos? Y así, ¿y quién los recuerda? Entonces, tiene que haber algo que no quede en este plano. Tiene que haber algo que esté por encima del sol, por encima de la rutina, por encima de la por encima de la naturaleza. Nosotros estamos conectados con el más allá, estamos conectados con lo que está por encima del sol, es decir, con Hashem que maneja las cosas. Y cuando una persona de repente siente el sentido de la vida como algo que en realidad son todos medios, pero ¿para qué? No para trabajar, para vivir, para eso, sino la vida misma es todos esos momentos, todas esas etapas que nosotros pasamos son un fin en sí mismo. ¿Por qué son un fin en sí mismo? Porque por medio de
de esas cosas es que nosotros podemos traer, bajar a Dios al mundo, darle a nuestras vidas un aspecto espiritual. Entonces no nos preguntamos para qué vivimos, sabemos para qué vivimos. Vivimos para hacer de este mundo un mundo donde Dios se sienta cómodo, donde podamos transformar materia en espiritualidad, podamos ayudar a otra persona, donde podamos crear gesed, crear bondad, crear tzedaká, crear cosas buenas, esa conexión, mostrar que en realidad los valores del mundo, los valores de la humanidad en realidad no son valores económicos ni materialistas, sino son valores espirituales, son valores de Dios. Para eso es que estamos nosotros acá y para eso trabajamos, para eso estudiamos, para eso tenemos una familia, para eso hacemos todas las cosas que tenemos que hacer. Eso es una joya de la gente. Este mes será para ustedes. Tajat Hashemesh, si todo lo que vos tenés es material, entonces dice Shlomo Melech, cosas materiales, yo tenía de sobra, tenía abundancia, tenía 1000 mujeres, tenía no sé cuántos caballos, tenía, no sé, Shlomo Melech era rico. Todo el mundo venía, le pagaban impuestos de todos los países de alrededor. Era rico Shlomo Melech. Pero él se dio cuenta que eso, toda esa riqueza, toda esa materia, Hebel Abalima Kol Habel. Es todo vanidad, nada, no sirve nada. Pero ¿qué es lo que sí sirve? En definitiva, lo que sí sirve, lo que a mí sí me queda, es, esa conexión con lo más allá. Eso es lo que entendió el profesor Branover y dijo, por eso hice Teshuvah. Ese fue el clic que me hizo en la cabeza. Una vez me acuerdo que me contó un tío mío, me estaba hablando del poder de la tzedakah. Y me contó como una metáfora. Dice, la persona, una persona era muy tacaña. ¿Sí? No le daba nada a nadie. Y una vez vino una persona, le insistió que por favor, un pobre, qué sé yo, ¿verdad? Me dijo, ¿sabes qué? Estaba apurado, se lo quería sacar de encima, dijo, este tipo no me deja más. Agarró, le sacó un billete de, no sé, chiquitito y le dio, tomá, chao, anda. No, espere, le voy a hacer un recibo. No, ¿qué recibo? No, yo le hago recibo porque esto es, le hizo el recibo de acá, le dio, acá tiene su acá, le agarró el papelito, se lo guardó en el bolsillo y siguió caminando. Ese día esa persona murió. Y llega al cielo, entonces, esto es una historia. Entonces llega al cielo y tenía que esperar ahí al juicio. Entonces le dice, bueno, voy a tomar algo, me siento en el bar del cielo, me voy a pedir un café, voy a tomar algo. Entonces le dice, ¿cómo me traes un café? Toma el café. Le dice, bueno, ¿cuánto es tanto? Bueno, va a saca un billete de peso, le dice, no, ¿qué es eso? Le dice, no, pesos, ¿cómo? No aceptan pesos, no tengo dólares, no sé por qué, saca dólares. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No aceptan dólares? Bueno, tengo euros, saca euros. Dice, no entiendo, a ver, saque todo lo que tiene en el bolsillo. Le dice, entonces saca todas las monedas y saca también el papelito que había metido ahí en el bolsillo y ni se acordaba. Cuando lo vio, el ángel le dijo, esto es lo que vale acá. Esto es la moneda de este lugar. ¿Qué es lo que me quiso contar mi tío con esto? Es, muchas veces nosotros creemos que nuestra riqueza, nuestras posesiones, lo que nosotros tenemos, es lo que realmente vale. Y siempre vamos detrás de eso y cada peso y cada cosa y cuánto invertimos y cuánto... Y a veces nos olvidamos cuál es la inversión más grande, más importante que nosotros tenemos, que es la de ayudar al otro, la de transformar todo eso en espiritualidad, en actos de bien, en actos de bondad. Por eso dice el Tania que la tzedaká es una de las mitzvot más importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno da un billete, no está dando un billete. ¿Qué está dando? Horas de trabajo, sudor, estrés, tiempo, todo lo que la persona, la caminata para ir al negocio, para volver de negocio, para hacer. O sea, está entregando prácticamente toda su vida, todo lo que él hizo en el día. Y cuando lo entrega, en esa tzedaká que él está dando, está elevando todo lo que él hizo en el día. Entonces, el haber trabajado no queda, o sea, el día que yo fui a trabajar, ¿sí? Trabajé todo el día y después al final del día hice la cuenta, por ejemplo, el Maaser 10% tzedaká. Ese 10% no es que santifica el 10%.
santifica todo el otro 90 también. Todo lo que yo trabajé, lo que hice en el día, de repente pasa a tener otro sentido. De repente todo eso sirvió para ayudar a alguien. ¿Y por qué todo el resto también? Porque la Torah nos dice que el 10% tenés que sacar. El 90% te lo dejo, dice Dios. Si bien yo soy el que más vía de Jorge Razón, que Dios es el que le da a todos el sustento, pero ¿sabes qué? Dios es tan bueno y tan bondadoso que nos da el sustento y nos deja a nosotros el 90% y nos pide solamente el 10%. El 10 sácame. Mire, es algo que hay que verlo de esa manera. Y de repente toda nuestra vida pasa a renovarse, pasa a ser algo nuevo. ¿Qué dice algo nuevo? No es que me levanto de la mañana y digo, pero ¿para qué me levanto hoy? Igual que ayer, igual que mañana, igual que pasado. No, porque cada día es una oportunidad. Cada día yo tengo la oportunidad de crear cosas buenas, de crear espiritualidad y por medio de la materia. Es donde se unen el sol y la luna. Todos tenemos que incorporar al sol, es decir, a la rutina, al año le tenemos que incorporar los meses. A la naturaleza le tenemos que incorporar lo sobrenatural. Y esa es la llave que Dios nos dio a nosotros antes de salir, antes de la salida de Egipto. Perdón, el que decía que no tiene nombres es Nachmanides, Ramban. Eh, entonces, cuando una persona llega, de vuelta ahora lo vamos a pasar, no como un pueblo, sino como al aspecto personal, cuando una persona siente que está en un desafío, que ese desafío de vida lo tira abajo, lo deprime, él tiene que saber que dentro de cada cosa, dentro de cada desafío de la vida hay una oportunidad. La oportunidad es una oportunidad de crecer, pero ¿por qué? Porque nosotros somos, nuestro ADN, estamos hechos no de rutina, sino estamos hechos de, vamos a llamarlo, como dijo Dios, Atem Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Somos reyes. Reyes en el sentido que somos reyes de nuestra propia vida. Las riendas de nuestra vida están en nuestras manos, pero no las riendas que nosotros creemos que tenemos, que es, que nos va a ir bien y qué sé yo. Es cómo vos vas a vivir la vida que tenés. La situación que te tocó en este momento está en tus manos saber, está en tus manos de transformarla en algo que te eleve, en algo que te genere algo nuevo, como la historia de todo nuestro pueblo, o vos te podés seguir revolcando en la tristeza, qué pobre que soy, así, etcétera. Pero cuando nosotros vemos, nos damos cuenta que nuestro ser es en realidad un Jodesh, a Jodesh es de la Gem, ustedes son Jodesh, recuerden que la luna desaparece pero vuelve a nacer, vuelve a salir, sale adelante, vuelve a crecer. Entonces ahí de repente la vida se ve distinta. ¿Cómo se llama la operación, la guerra esta de Israel ahora contra Irán? Rugido de león, Shagat Ariel. Shagat Ariel. Ustedes saben que Shagat Ariel, el rugido del león. Ustedes saben que hay una alajá que dice, la persona se tiene que levantar a la mañana, levantate a la mañana como un león para hacer el servicio a Dios. Y uno dice, qué bueno, como un león. Debe ser que el león duerme poco, se levanta temprano. ¿Saben cuántas horas duerme un león por día? Entre 16 y 20 horas. Quiere decir que está 2/3 de su vida, se la pasa durmiendo el león. Entonces uno dice, ese es el mejor ejemplo que trae un león. O sea, levantate como un león. El león durmió 16 horas. Y si vos llegas a dormir 16, 20 horas, te levantás, vos decís, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Todas las cosas que me habré perdido en estas horas que podría haber hecho y no hice. Y de repente ves que te levantás así, ves toda la gente corriendo, yendo, viniendo y todos produciendo algo, todos haciendo algo, y vos te sentís nada, un tiro al aire, como se dice. ¿Qué hice? O sea, entonces, ¿qué hice levantarte como un león? Entonces, el secreto está, que es verdad que el león duerme 16 a 20 horas. ¿Qué es lo primero que hace un león después de estirarse cuando se levanta? Pega un rugido fuerte, ruge. ¿Por qué ruge? Para recordarle a todos los que están alrededor que él es el rey. Yo puedo estar dormido, pero cuando me levanto soy el rey. Acá no se mueve nada sin mi... Yo soy el que domina. Y eso es una enseñanza también para todos nosotros. Rugir como un león. ¿Qué quiere decir eso?
Cuando vos te levantás a la mañana o cuando vos estás dormido en el sentido metafórico, es decir, tu vida está en un sentido de dormido, que vos estás de ganado, sabé que vos sos un león. Tenés que rugir como un león, no porque el león en realidad de repente está agarrando todas las cosas que no hizo y empieza a generar cosas nuevas. No, simplemente porque Él es el rey, porque Él domina todo. Nosotros también rugimos porque somos reyes. ¿Qué quiere decir somos reyes? Está en nosotros saber si todo lo que nosotros dormimos antes nos va a tirar abajo o si de repente nosotros nos levantamos y cuando nos levantamos decimos se terminó. Acá yo voy a tomar la rienda de mi vida y voy a salir adelante. Eso es el Itchachut. Eso es lo que Shlomo Melech dice por encima del sol, arriba de cuando uno está conectado con lo espiritual, cuando el dormir no significa dormir y no hacer nada. Hay gente que trabaja 20 horas por día, todos los días de su vida, pero también está dormido. ¿Qué quiere decir está dormido? Está dormido espiritualmente. Está dormido en el sentido de la vida, hacia dónde voy, qué hago, o sea, cuál es el futuro. Yo les quiero contar una intimidad, no sé intimidad, pero algo personal. Cuando, bueno, en realidad yo siempre supe, no siempre, desde el año 2000 que estuve estudiando en el REV, estaba estudiando ahí en Nueva York y estuve en un congreso de Shluchim, creo que lo conté alguna vez, me metí de colado. Bueno, éramos estudiantes de Yeshiva, tenía 20 años, y era el Congreso Internacional de Shluchim, que hay en Nueva York todos los años, y un amigo me dice, che, vamos, y antes no había tanto control y tanta seguridad como hay hoy, que hay ya todo tecnológico, QR, esto, fotos, entonces, y además no había tanta cantidad de gente como hay hoy y se podía hacer en un hotel. Entonces se hacía en un hotel y estaba el guardia en la puerta, pero vos al hotel podías entrar, entonces bueno, subías al piso de arriba y el guardia, no sé, esperamos que se vaya al baño o que haga algo y nos metimos en el salón. Justo esperamos el momento, el guardia salió un minuto y nos metimos ahí adentro del salón, nos colamos. Y, y, y yo en ese momento vi algo que dije, me emocionó tanto, digamos, ver toda esa fuerza, el mundo, yo veía el mundo entero en ese salón, o sea, estaba en Bate Jabal porque me acuerdo algo que hubo ese año que después no lo volví a ver, se abrieron las puertas de los dos extremos del salón y entraron los chicos, los hijos de los Lujim, cada uno con la bandera de su país. Y así todo bandera, bandera, así, era algo imponente, era algo que, digamos, se veía la fuerza de la Torá, la fuerza del Hasidut, todo en ese lugar. Entonces yo dije, yo no quiero volver acá, pero no de colado. Quiero volver como con merecimiento. Pero después yo tenía 20 años, no es que después, está bien, me casé, en la primera salida ya le dije a Jaya, le digo, mirá que yo quiero salir de Shlihut. Y ella me dijo, sí, yo también, y, charlamos, ya quedamos que íbamos a salir de Shlihut. Pero después no es que hicimos algo para salir. Y cuando al principio yo estaba estudiando en el Colel, que estudiaba todo el día, pero no me alcanzaba lo que, digamos, el aporte que me daba, no me alcanzaba para vivir. Entonces, después me ofrecieron trabajar, salí, empecé a trabajar, y bueno, después nació Miri, y la verdad que estamos bien, digamos, y me ofrecieron otros trabajos, pero yo de repente empecé a sentir un vacío interno muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo me pregunté, me veía a mí mismo, digo, ¿esto voy a hacer toda la vida? Me levanto a la mañana, voy a trabajar, vuelvo a la noche, como, me voy a dormir, bueno, iba al shiur, al shil, todo, pero, y vuelvo y a la mañana, y yo me veía, digo, imagínate, no sé, 50, 60, no sé, que ayer me dé muchos años de vida, hasta los 120 años haciendo esto. O sea, ¿y cuál es el sentido, digamos? ¿Cuál es? No sé, yo necesito algo que impacte, algo que genere, no sé, un cambio en otra persona, algo, digamos, para brindarme, ¿no? No solo eso. No es que no lo hacíamos allá, también organizábamos cosas dentro de la Keilah y todo. Pero fue ahí cuando iba, le decía a Fede, le digo, mira, necesito, no sé, salir de Srijut a un lugar, siento que necesito educar, que necesito transmitir, que necesito enseñar, no sé, ayudar, algo necesito hacer. Ese llamado, ese vacío que uno siente adentro, es el Tajat Hashemesh. Es bajo el sol.
¿Qué dice bajo el sol? Es lo que dijo Shlomo Amelech, Ebel Abarim Akol Abel. No importa que tengas un buen trabajo, no importa que tengas una hermosa familia, no importa que tengas un montón de amigos, no importa que, no sé, el coche que estás manejando y los viajes que vas a hacer. Es todo Hebel, es todo vanidad. Si vos no le das a todo eso un sentido que está por encima de lo natural. Todo eso es naturaleza, eso es natural, una persona lo va haciendo en la vida como se pone un protocolo y ese protocolo lo va cumpliendo. Pero cuando de repente nosotros ponemos en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, le ponemos un sentido espiritual, nos conectamos con Dios, entonces de repente ahí nos damos cuenta que la vida tiene otro sentido. Ya no es Ebelabalima Colabel, al contrario, es todo, está todo cumpliendo un propósito y una misión. Y si yo de repente tengo una dificultad en la vida y siento que estoy en un pozo y siento que estoy siendo esclavo en Egipto, que estoy esclavizado en Egipto, estoy esclavizado en mi propia vida, tengo que saber que en Egipto Dios nos dio a nosotros el Ajod de Yazel Lahem. Ahí es cuando Dios nos dio a nosotros la fuerza. Dice, Teilim dice, Shahal Afar Nafshenu, dice no me acuerdo de todo el versículo, pero cuando estaba en la tierra, estaba revolcándome en la tierra, es decir, estaba en lo más bajo, el versículo siguiente dice, Kuma Ezrat Alanu. Dios nos dice a nosotros, levantate y te voy a ayudar. Es decir, cuando la persona, y de hecho en Midrash que dice que el pueblo judío le preguntó a Dios, Dios, ¿cuándo nos vas a salvar? Y Dios le dijo, cuando toque el fondo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué? ¿Realmente tenemos que tocar fondo para que Dios nos salve? Sí. ¿O no? Depende cuál es, vos sos la que pone el fondo. Mm. ¿Qué es tocar fondo? Tocar fondo es decir, no está en mis manos. No, no es, el mundo no me va a dar nada. Dios es el único que me puede salvar. Eso es tocar fondo. Entonces, si vos esperás hasta que más no poder de tocar fondo, entonces, y ahí vos decís, bueno, ya listo, Dios, estoy en tu mano, no me queda más nada para hacer, Dios te va a salvar. Sí. Pero si vos desde el día que nacés, o bueno, el día que nacés uno no tiene la conciencia, pero me refiero, si no importa cómo te va, te puede ir todo feliz, pero vos le decís a Dios, Dios, toco fondo en el sentido que no, sé que no está en mis manos. Si es por mí, yo no tengo todo esto. ¿Sí? Como la famosa historia Rabitzhaka Barbanel, lo conté mil veces. Que él decía, el rey, para los nuevos acá, el rey una vez, él había un antisemita él era el tesorero del rey. Y había una persona que le tenía bronca, le tenía celos, entonces le envidia. Entonces lo calumnió, le dijo al rey, mire, él está evadiendo impuestos, él en realidad no está diciendo la riqueza que él tiene, le está robando, etcétera. Entonces el rey, eran amigos, entonces el rey lo llama y le dice, decime, Rabitzhak, Don Isaac, le decía, eh, ¿cuánto es tu patrimonio? Una charla de café. Entonces Don Isaac le dice, y más o menos tanto, y le tiró un número. Hizo la cuenta, más o menos debe ser alrededor de tanto. Entonces, y él sabía que era una suma alta, pero el rey sabía que en realidad Don Isaac Abarbanel tenía mucho más que eso. Entonces ahí se dio cuenta que le estaba mintiendo. Entonces tiene razón la otra persona. Y se enfureció tanto que su mano derecha, su tesorero, el ministro de Economía del rey de España, le estaba evadiendo impuestos, que decidió matarlo. Pero no lo podía matar pena de muerte así porque es un ministro de él. Entonces quiso, voy a simular un accidente. Entonces lo mandó a auditar una empresa en un lugar lejos y le dijo, y mandó un emisario al dueño de la empresa diciéndole una orden real del rey, que cuando venga una persona de parte del rey, que lo hagas, simules un accidente y lo mates. Bueno, salió Rabitzhaka Barbanel en el viaje y después llega a una ciudad, pernocta ahí, pasa la noche, el día siguiente se levanta y de repente los judíos de la ciudad de Rabitzhak, que está acá, usted fue al Shil seguramente a hacer tefilá, no sé. Con Isaac, qué honor que tenerlo acá entre nosotros en la ciudad, era un rabino muy importante también, además de ser eh, un gran economista. Le dice, justo hoy tenemos un Brit Milá, usted sería el 10º para el Brit.
¿nos puede dar el honor de quedarse? Claro, cómo no. Se quedó, pasó el día ahí, el Brit Milá, la Seudá, que yo, y siguió el viaje después, digamos. Dijo, no, no hay apuro. Ya en algún momento voy a llegar. Pero resulta que esa persona que le tenía tanto odio y tanta envidia, era antisemita, él quería ver con sus propios ojos, presenciar ese momento que tanto estaba esperando, y viajó él también para, para, para esa auditoría, supuestamente. Cuando llega ahí, sí, señor, ¿quién es usted? No, no, yo vengo de parte del rey. Bueno, pum, le hicieron un accidente y lo mataron. Cuando llega Rabitzaka Barbanel, hace la auditoría, termina la auditoría, le dice, bueno, le dice, dígale al rey, por favor, cuando vuelva, que hicimos lo que nos pidió. Hicimos lo que nos pidió. Bueno, vuelve Rabitzaka Barbanel a lo del rey y le dice, me estuve ahí, hice la auditoría, tal y tal, y me dijo que hicieron lo que pedí. O sea, el rey dice, ¿cómo? Entonces empezó, investigó y llegó, se dio cuenta de lo que había pasado. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, lo llama y le dice a Yitzhak, le dice, escúchame, me di cuenta que vos sos una persona sagrada, me di cuenta que Dios te protege, sos una persona especial, pero ¿por qué me estás robando? Entonces Yitzhak le dice, ¿cómo que le estoy robando? Le dice, me dijiste, te pregunté cuánto es tu patrimonio, y me dijiste un número que yo sé que todos sabemos que es mucho más. Dice, no, rey, dice, ¿cómo yo? Usted me preguntó cuánto es mi patrimonio, no sabía que me estaba auditando a mí, pensé que me lo estaba preguntando como una charla de amigos. Cuando usted me preguntó cuánto es mi patrimonio real es lo que yo di en acá, es lo que yo ayudé a los demás, eso es lo que es mío y nadie me lo puede quitar. Todo lo demás es de Dios, no es mío. Eso es tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Tocar fondo es saber que nada es mío, todo lo que tengo en realidad no lo tengo. Hoy lo tengo, mañana no lo tengo. O el que no tiene hoy, capaz que mañana tiene. Entonces, en realidad estamos en manos de Dios. Cuando uno toca fondo en el sentido de que no tiene, sabe que no tiene las riendas de su vida en sus manos, es decir, de su vida en el sentido, su vida material y todas esas cosas, entonces es ahí cuando viene Dios. Kuma Esratalanu, Dios, levantate y nos ayuda. Es ahí cuando Dios nos levanta de lo más profundo. Cuando una vez la señora Lifshitz era esposa de un escultor muy importante. Vamos a empezar de otro lado. En Hadassah Aratzofim, en el hospital de Hadassah, en Jerusalén, Aratzofim, ahí hay una escultura de un ave fénix. ¿Sí? Ese ave fénix lo hizo un escultor, la empezó un escultor de apellido que se llama Jack Lifshitz, algo así. En la mitad que lo estaba haciendo, falleció, el hombre falleció. Y le pidieron a la esposa de él, que también era escultora, que lo termine. Entonces la esposa entró a lo del Rebe, al Rebe le dijo, Rebe, me están pidiendo que mi marido murió, me están pidiendo que yo termine el ave fénix, pero me parece que el ave fénix es una mitología, yo no sé si está permitido hacer algo de eso. O sea, no sé, entonces le quería pedir saber qué hacer. Entonces el Rebe le pide a alguien que le traigan el libro de Job, ¿sí? Job. Abre un versículo en el que Job dice, eh, ahí no me acuerdo ahora cómo es, que querías tener larga vida como el hol, como la arena. ¿Sí? Y Rashi explica ahí, ¿qué quiere decir larga vida? Cajol, cajol, como la arena, no cajol de azul, quejol, digamos, como la arena. Hol es arena, cajol es como la arena. Entonces, dice Rashi, ¿qué significa como la arena? Explica Rashi ahí, dice, hay un ave que se llama Hol, se llama arena, que esa ave es eterna. Y bueno, según dice el Talmud, que en la época, cuando, el ave estaba en el primero, cuando Javá le dio de comer, comió del fruto prohibido, le dio a Adán y le dio también a todos los animales, y todos comieron del fruto prohibido. Pero cuando se lo dio al Hol, dijo que no. Entonces ayer me dijo, vas a tener vida eterna, porque todos, el árbol del conocimiento hizo que del conocimiento del bien y del mal trajo muerte al mundo, pero el ave que no lo probó tiene vida eterna. Y después también ese ave fue bendecida por Noaj en la Teba, porque todas las aves, todos los animales querían comer y estaban nerviosos y iba Noaj a darles de comer uno por uno y todo. Pero el Hol estaba quieto
digamos, para que Noaj no se moleste. Y después cuando terminaba de darle a todos, iba y le daba su comida y Noaj le dijo gracias y la bendijo que vivas para siempre. Entonces eso dice, está escrito en Rashi, que hay el Hol, que ese es como el estilo, el ave fénix judía, que dice que el Hol se va haciendo chiquita, pasa a ser como un pollito chiquitito y después vuelve a crecer con su plumaje y vuelve a ponerse fuerte, pero que vive eternamente. Eh, entonces el Rebbe le cita esto y le dice, mira, si tenemos un versículo en la Torá, entonces lo podés hacer, porque lo más importante es que sepas que ahora que falleció tu marido, que seguramente estás recaída, vos vas a hacer algo nuevo, vas a innovar, vas a agarrar lo que hizo tu marido y lo vas a mejorar y lo vas a seguir. Entonces hacelo y de esa manera vas a poder salir adelante y rearmarte en tu vida. Entonces, esa es la idea de la parashá de Ajodesh. El pueblo de Israel es un pueblo que sufrió, es un pueblo que sufre todavía, pero que supo tomar esos sufrimientos y crecer, no quedarse caer. Es la resiliencia, digamos, del pueblo de Israel. Ustedes fíjense algo que llama mucho la atención. ¿Cuál fue la frase que más escuchamos después del 7 de octubre? ¿Qué es lo que todo el mundo ponía, lo que todos escribían? Am Israel Hay. Am Israel Hay. Y de hecho está la canción Am Israel Hay. Y todo, la escuchamos todo el tiempo, en todos lados. Que justamente cuando estás en un momento de lo opuesto a la vida, porque eso fue lo que pasó un 7 de octubre, nosotros salimos a gritar Am Israel Hay. ¿Qué es ese Am Israel Hay? ¿Qué es la vida de Am Israel Hay? Porque el pueblo de Israel sabe que la vida no pasa por lo que tenemos, por lo que hacemos, por lo que logramos, pasa por lo que somos. Nosotros somos Jai, ¿por qué? Porque como dice Dios, está escrito, Ani Hashem lo shaniti, veatem bnei Yaakov lo gilitem. ¿Qué significa eso? Dice, yo soy Dios, no cambié, y ustedes, hijos de Jacob, no se terminarán, no se, digamos, ¿eh? No se extinguirán, gracias. Entonces explica el Hasidut que el pueblo de Israel está ligado con Dios. Y así como Dios, lo yaniti significa yo no cambié en un sentido de que yo soy infinito, que Dios no tiene principio y fin. Dios es eterno en la eternidad. Entonces, Atem Bnei Jacob lo giliten. Por eso ustedes, Bnei Jacob, serán eternos también. Porque cuando estamos ligados con Dios, el que está ligado con Dios va a ser eterno. Y ese es también uno de los secretos, ya relacionándolo con el estudio de la Torá, que es el mensaje que mandé hoy, que yo puse, no es que, como puse, no necesitas tiempo para, ¿cómo era? Ay, me olvidé el coso, pero la idea es, a ver si me soplan la frase. La idea de esto es que si hay algo que a nosotros nos mantuvo hasta el día de hoy, fue el estudio de la Torah. Fue el conectarnos con, con lo que está por encima del sol, es decir, con la Torá, que es la Torá viviente, que es la Torá de Dios, que es infinita, que Dios es infinito, porque su palabra es infinita. Si nosotros estamos conectados con la Torá, entonces esa es nuestra garantía que nosotros vamos a existir por la eternidad. ¿Qué como dice? La Torah no le quita tiempo a tu vida, sino Se que le da vida a tu tiempo. vida a tu tiempo. Le da vida a tu tiempo. La Torah es la vida. La Torah es lo que a nosotros, es la eternidad, es lo que a nosotros nos da sentido. Todo lo demás, todo lo demás son medios, todo lo demás son herramientas. La Torá, pero cuando hablo de la Torá hablo de lo que está por encima de lo sobrenatural. Hablo de la conexión con Dios, hablo con la espiritualidad, con el hacer el bien, con las mitzvot que Dios nos pide a nosotros. Transformemos el mundo, sean Nahó de Yazé, no sean Shaná, no sean Shemesh, no sean Sol, sean Luna, sean innovación, levántense de cuando ustedes se sienten caídos, derrotados. Ahí es cuando ustedes tienen que sacar la fuerza, decir a Israel Hay, cada uno en su vida, cada uno también a Israel, salir adelante y saber
que nosotros estamos conectados con arriba. Y si estamos conectados con arriba, entonces nuestra vida es eterna, no nuestra vida física es eterna, sino lo que nosotros realmente hacemos, nuestras mitzvot, son eternas. Lo que nosotros tenemos, eso nadie nos puede quitar. Lo que nosotros tenemos de mitzvot, de buenas acciones, eso nadie nos lo puede quitar. Y por eso cuando una persona a la Aleinu se va, no vi nunca una lápida que diga, esta persona se fue con tanta suma en el banco, tantas propiedades, tantos No se la coches, llevó. tantas cosas. ¿Eh? No se la llevó. No, no solo que no se la llevó, no solo que no se la llevó. Doy fe. ¿Eh? Doy No, fe. no, nadie escribe eso. ¿Pero qué sí se escribe? ¿Qué sí se escribe? Que fue Una persona bondadosa, generosa, de buen corazón, buen padre, sí. eso de repente, esas son las cosas que a nosotros nos caracteriza, eso es lo que dejamos realmente. Lo otro, Hebel Abalim Makol Abel Amar Coelet. Coelet dijo, todo es vanidad, todo es pasajero, todo va y viene, una generación, otra generación, Tajat Hashemesh. Buenas noches.